Primero que nada vamos a hablar de la biografía de Miguel de Cervantes, que como todos ya saben, es el creador de Don Quijote de la Mancha. Primero que nada, como ustedes ya saben, la fecha de su nacimiento me dio la tarea de investigar cosas como más importantes o que posiblemente no sabían de él. Como por ejemplo que él era el cuarto hijo y como Kevin ya le había mencionado, él era hijo de cirujano. Él fue más de 5 veces a la cárcel y muchas veces no porque él quisiera, sino porque a veces marcaban como fraude. Por ejemplo, una vez él era encargado como de la iglesia. De hecho, lo despojaron 3 veces de la iglesia. Le gustaba ser católico, le gustaba ir con su religión, pero lo sacaron muchas veces porque creían que hacía como fraude. Por lo cual, una de esas veces fue a la cárcel porque creían que se había robado el dinero. Él siempre fue una persona muy inteligente y quería triunfar en la vida. Pero sí, como ya les había mencionado, él siempre fue a la cárcel. Y en esas veces que fue a la cárcel, una vez fue por más de 5 años y tuvo que cumplir su condena porque lo que pedían para él era demasiado dinero. Que fue esa vez lo capturaron yendo a un barco, iba creo que a su ciudad natal. Entonces él tenía muchas cartas de recomendación, que muchos reyes y personas así lo hacían porque era un buen guerrero. Entonces, como vieron que tenía muchas cartas de recomendación, lo que hicieron fue, ya vieron, lo sacaron pues, lo mandaron a la cárcel para que consiguiera mucho dinero, así de decir como, necesito tanto dinero para poder liberar, y como su familia no tenía el dinero necesario para liberarlo, lo que hicieron fue dejarlo cumplir su condena, que fue de 5 años. Sin embargo, no sabían que ahí fue donde hizo la primera parte de Don Quijote, sí. Pero lo que ustedes no sabían es que él fue esclavo durante esos 5 años. Él y su hermano fueron esclavos. Se la pasaron haciendo trabajos para las personas que los habían capturado. Luego, él tuvo una hija, pero fue como más bien como un amorío, porque él estaba como a escondidas del esposo de la señora con el que tuvo la hija. Después de que nació esa hija, ya se había casado, pero su relación no funcionó, entonces lo que hizo, se separó. Como lo muestra en la fotografía, todos creen que sí es Miguel de Cervantes, y no sé si han visto, hay varias variables de sus fotos. Y esto es porque al momento de que hizo sus libros no fue muy famoso. En este tiempo no, si no se reconoció mucho después. No se sabe si en realidad esa persona que estamos viendo en la imagen es Miguel Cervantes. ¿Por qué? Porque nadie lo vio en persona, no lo retrataron en el momento que estaba vivo, sino que sabemos que puede ser así, no sabemos en realidad si es así, porque él se hizo una autodescripción y lo dejó en una nota. Por eso es que lo dibujan así y por eso no se encuentran fotos en realidad de él, sino son más bien como pinturas. ¿Vale? Ahora lo que voy a sacar es la relación entre Cervantes y la obra. Yo me voy a basar más entre Cervantes y Don Quijote, y a mi punto de vista, que es lo que me gusta sacar, a lo que yo pienso. Yo creo que el personaje de Don Quijote es una persona muy soñadora y es muy, muy activa, y le gusta ver muchas cosas a su alrededor, le gusta hacer muchas cosas. Es lo que él principalmente quería. ¿Por qué? Porque siempre se la pasó en la cárcel. Él no tuvo una infancia como que muy tranquila, Don Quijote, y yo creo que era lo que más bien Cervantes era lo que quería. Él quería ser como que más soñador, porque a Cervantes también le gustaban los libros de caballería, pero sin embargo restregaba en la obra de Don Quijote que los libros de caballería no eran simplemente fantasía y arruinaron a ese personaje. Entonces, es la relación que encuentran entre ellos dos, que Don Quijote es como la contraparte que Cervantes quería hacer, porque él siempre quería estar como explorando y cosas así, como los libros de caballería que leía Cervantes. Entonces, como por el momento de estar en la cárcel y tener muchos trabajos, porque Miguel era una persona muy activa y sabía hacer muchas cosas, entonces se la pasó trabajando y en cárceles, y sin en cambio Don Quijote era una persona muy libre, que simplemente se la pasaba a la caballería y exploraba. Entonces yo creo que era lo que Cervantes quería hacer. Ahora, la descripción de los personajes. El personaje aquí más principal viene siendo Don Quijote.
que como ya les había mencionado es una persona muy activa y le gusta hacer muchas cosas. Él era muy fantasioso y llegó un momento que perdió la cordura en su mente. En lo físico, él era una persona alta, delgada y con bigote y barba. Después está Sancho Panza, que viene siendo su labrador, que viene siendo un labrador de tierras, que es el acompañante más fiel, como más que nada ya venía siendo amigo de Don Quijote. Después, no es tan importante, pero Rocinante era el caballo de Don Quijote, que como yo me lo imaginaba, es lo contrario. Es un caballo blanco, viejo y flaco, que siempre lo acompañaba a todas las aventuras. Y el último que saqué de mis personajes es Dulcinea del Toboso, que en realidad se llama Aldosa y simplemente fue un amorío que tuvo. Es un amor platónico de Don Quijote, que empezó todo desde los 14 años de Don Quijote y vivió siempre en su mente, porque de hecho mencionan que una vez Sancho Panza fue a llevar una carta a Dulcinea, pero nunca la encontró, entonces se cree que también fue producto de imaginación de Don Quijote, igual que sus aventuras. Ahora sí les voy a platicar, más que nada, lo que me tocaba platicarles a mí, del capítulo 5, que viene siendo donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. El capítulo comienza que está Don Quijote quejándose, está tirado en el suelo, revolcándose, y un labrador lo escucha. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y se acerca y lo ve. Y le pregunta qué es lo que tiene. Y él empieza a narrar muchas cosas, como él se sintió como en un libro que es como de una narración amorosa. Entonces, él empieza a decir como que, oh, tío mío, ¿qué estás haciendo aquí? Y el labrador se queda confundido, porque incluso Don Quijote se confunde y ya no sabe en qué libro se está metiendo y qué es la realidad. Entonces, lo que hace el labrador es ver a Don Quijote y decir... y verlo, le preguntaba muchas veces que qué es lo que tenía. Jamás le respondía porque él estaba entrado en el guión del libro que había leído. Entonces ya lo levanta y lo sacude. Le limpia la cara y se da cuenta que es Don Quijote, porque como estaba revolcado el labrador no sabía que era Don Quijote. Entonces le limpia la cara, lo levanta y lo revisa, le quita la armadura y ve qué es lo que tiene. Y nunca le encontraron ningún daño. Entonces ve que está en un estado medio zafado, de que él ya no sabe cuál es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a platicar con él y espera que pase la noche. Espera que se haga oscuro para que cuando entren no sé si era como un ranchito donde vivía, espera a que se haga noche para que cuando entren no sepan todos en qué estado llegó Don Quijote, porque pues él seguía entrado en su mundo de libros. Ya cuando se hace tarde, entran a la casa de Don Quijote y hay un alboroto. Y con alboroto no me refiero a que, por ejemplo, estaban las cosas tiradas o cosas así, porque cuando lo leí era lo que yo pensaba, que estaba todo tirado, pero no. Está un cura, un barbero, la hermana de Don Quijote y la sobrina. Y todos están como preocupados porque ya tenía 3 días que no se aparecía. Y todos lo culpan a los libros de caballería. Dicen que él se pasó 2 días con sus noches leyendo los libros de caballería y que ya no saben qué hacer. Entonces empiezan a discutir entre todos que lo mejor que deben de hacer es como tirar los libros. Entonces así quemarlos, y era lo que Don Quijote no quería. Entonces, como no le habían encontrado, le empiezan a preguntar qué es lo que hacía, por qué se perdió tanto tiempo y por qué no se aparecía. Entonces le empiezan a preguntar así muchas cosas. ¿Qué te pasó? Y luego él menciona que se peleó contra 4 personas, creo, no sé si... se peleó contra 4 personas, las llamaba como barrera. No monstruos, ni sí. Oh, creo que sí. Y entonces lo que hace, empieza a decir que fue contra ellos. Pero le dicen, oh, pero no te vemos heridas. ¿Qué es lo que hiciste? Si supuestamente estabas tirado revolcado y estabas herido. Y luego dijo, oh, es que lo que pasa es que mis heridas no se ven porque me caí de mi Rocinante. Entonces, lo que tengo no son heridas de espada porque los logré combatir, sino que me caí. Pero más que nada, lo que en mi punto de vista es que Don Quijote se lo inventó. Simplemente estaba dolorido porque Dulcinea no le hacía caso, porque de hecho mientras estaba revolcando, eso es lo que decía,
oh, amada mía, ¿que acaso tú ya no me buscas? Y cosas así. Entonces, él inventó como que había combatido a 4 personas como para no quedar como un tonto, a pesar de que al final de las preguntas, como un tonto. Entonces, lo que hace es que empiece a inventar eso. Entonces, ya el último, ya ven que no tiene las heridas. Entonces, le empiezan a preguntar muchas cosas. A lo que Don Quijote no respondió nada y dijo que simplemente tenía hambre y quería dormir. Y fue lo único que hizo. No respondió nada, ya no quiso responder nada. Por eso yo sospecho que ya no quiso hablar porque era mentira. Entonces, ya simplemente se acaba el capítulo en el que se fue a dormir y no respondió nada. Dale. Ahora, el momento literario en el que se encontraba la obra, hablando de Don Quijote, se encontró en el Siglo de Oro, pero el Siglo de Oro se dividió en 2 periodos, en el Barroco y en el Renacista. En el Renacista fue el primer periodo y en el Barroco fue el segundo. Don Quijote pertenece al signo barroco. Y este siglo se termina en 1681, que es donde se declara la muerte de Miguel de Cervantes y otro personaje. Y se termina ahí porque ya como eran... Lo que hizo que iniciara más que nada este siglo fue la literatura en España, y que fueron exportados varios libros de España y por eso empezó el Siglo de Oro. Todo empezó a mejorar en España. Entonces termina en la muerte de esos 2 grandes escritores. Era Miguel de Cervantes y no me acuerdo qué otro. Y en eso termina el Siglo de Oro. Aquí mi análisis del que yo vi, ya se los había dicho muchas veces, pero es que en mi punto de vista, no sé cómo se lo toman ustedes, pero yo como lo leí y cosas así, Don Quijote fue el que estaba inventando que había cometido 4 personas, porque él estaba muy dolido, no sé por qué, estaba dolido porque supuestamente su Dulcinea, que es Aldo Saltodoso, no lo quería, porque es lo que estaba haciendo. Entonces, aquí los personajes que eran el barbero, el cura y las dos, la hermana y la sobrina, lo que quisieron hacer, no sé si lo hicieron, es quemar los libros. Se me hace que sí los quema, pero no estoy segura. Y para mí hubiera estado bien que lo hicieran, porque de hecho empiezan a platicar el cura y el barbero, que estos libros están como endemoniados, que ya nadie los debería de tocar, porque hay personas que si lo hacen, podrían hacer lo mismo que Don Quijote y perder la cordura. Y yo creo que hubiera estado bien que los quemaran, pero si hubieran quemado los libros, pues Don Quijote no sería la historia más magnífica que hay en el tiempo de España. Y para mí estuvo genial, me gustó mucho este capítulo en sí, los demás no los he leído, pero me gustó mucho este capítulo. Y no sé si tengan preguntas para mí. Era más bien una declaración porque me tocó el capítulo 4 y termina donde pelea contra... Se cae del caballo y lo agarran a patadas entre los mozos de los... como de los curas o algo así. Oh, pues ahí les completó Kevin, ya les había dicho que no sabía qué habían hecho, que porque estaba tirado, pero estaba tirado y estaba triste y supuestamente había combatido a 4 personas. Pero entonces, lo leí ayer. Ahí les respondes. Ya si tienen alguna otra pregunta de lo que pasó antes, le pueden preguntar a Kevin, porque el capítulo 4 yo no lo he leído, nada más el 5. ¿Alguna otra pregunta? Pregunte. ¿De qué forma se identifica usted con esta obra? ¿Se mira usted como parte de alguno de los personajes? ¿O sí, no, por qué? Yo creo que más que nada, pues como todos yo digo, me identifico con Don Quijote porque me gustan las aventuras y no, al contrario de él, no me gusta mucho leer. Sí me gusta investigar cosas, investigar muchas cosas, vivir. Me gustaría vivir como Don Quijote, más no como Miguel de Cervantes. Me gustaría vivir más como Don Quijote, ser libre, explorar, aunque no fuera de caballería, sino simplemente tener mi vida llena de descubrimientos, porque es lo que me gusta hacer. Me gusta investigar y descubrir muchas cosas.
es lo que hago principalmente en internet, es lo que busco. Me gusta investigar, como ver si son mitos ciertos, y yo me identifico con Don Quijote como en la forma de aventurera. Es lo que me gusta hacer y así me identifico con él. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué mensajes piensas que Miguel de Cervantes estaba tratando de decir con la obra? Pues yo creo que más que nada lo que él nos quiere entender es que vivamos nuestra vida con aventura, que aunque nos imaginemos lo que nosotros queramos, que no nos importe lo que digan la demás gente, porque a Don Quijote jamás le importó que le dijeran que estaba loco, o que su caballo era feo, o que simplemente que Dulcinea no existía. A él no le importaba eso. ¿Por qué? Porque él vivía en su mundo. Estaba loco, o se podía llamar así, pero él siempre vivió su vida como él quiso, porque al momento de su muerte él recuperó su cordura. Entonces yo creo que lo que él hacía de sus aventuras era más que nada intencional. Sabía lo que hacía, pero él siempre vivió su vida al límite, pues, que yo creo que es lo que muchos deberíamos de hacer, porque hay varias personas que se la viven encerradas en el mundo, como de, ¿qué dirá la gente si lo hago? ¿Qué dirá la gente si no lo hago? Entonces cuando uno ya empieza a estar viejo, empieza a lamentar